Linda camiseta, ¿eh? Dale, dale, pará, ahí te lo paso, el mate. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy. No sé si tengo que esperar a ver si me... Bueno. Vamos a ver si hoy tenemos suerte con las diapositivas. Díganme si la ven, por favor. Sí, profe, se ve. Sí, Perfecto. se ve perfecto, profe. Y acá, si yo la agrando, ¿se ve? Sí, se ve. Pero va pasando. Ahí ¿Y está. si pasa? ¿Ahí pasó? También se ve. Sí, pasó. Sí, se pasó. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo a ver si así podemos seguir. Bueno, chicos, hoy nos toca ver la unidad número 10, los puntos 1 a 5, y vamos a hablar un poquito de las personas con incapacidad o con capacidad restringida, que es lo que nos toca ver hoy. Bien. Ay, espérenme que tengo que acá poner bien. Perfecto. Bueno, ustedes saben que todas las cuestiones en lo que sería, a modo de introducción, ¿no es cierto?, todo esto, lo que les voy a contar ahora, todas las cuestiones respecto a lo que es el cerebro humano o la ciencia médica siempre fue estudiado y fue materia de investigación por parte de muchos especialistas, sobre, obviamente, de la ciencia, de las ciencias médicas. Y digamos que desde ese punto de vista, el derecho
sobre estos conocimientos que ellos nos traen respecto de la ciencia médica y todo lo relacionado al cerebro humano y todas estas cuestiones de discapacidad, los operadores jurídicos lo único que, digamos, pueden hacer es intentar acercar el derecho a esa realidad que ellos nos traen, ¿no? Y esos avances que ellos nos traen. Y sobre la base de estos conocimientos científicos que actualmente se tienen, los operadores jurídicos lo que van a hacer es sugerir normas que sean lo más adecuadas posibles para procurar el respeto por estas personas, para defender los derechos por estas personas, para garantizarle la defensa y protección de todos sus derechos. Digamos que para poder procurarles el fin que tiene el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, respecto de lo que sería esta ciencia. A ver. ¿Se escucha cortado? No, se escucha bien. Yo escucho bien. ¿Escuchan bien? Ah, porque acá Diego decía que se escuchaba cortado. Bueno, si el resto escucha bien, capaz que es un problema de conexión de él. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, les decía. A ver. Bien. Entonces, bueno, y por supuesto que todas las cuestiones de todo esto, y que, o sea, respecto de las personas también que sufren tipo de alteraciones mentales, o de algún tipo de discapacidad, que es, digamos, lo que nos ocupa hoy la clase, este tema, obviamente que todos esos conocimientos fueron variando a lo largo de los años, y de hecho, digamos que la cuestión viene un poquito así, y en los primeros años del siglo XXI, la legislación se va a centrar principalmente en tres cuestiones relacionadas a este tema de la discapacidad. Y se va a centrar en los tres que yo les puse ahí, en asistir o sustituir a las personas que tienen algún tipo de padecimiento o alteración mental. ¿Para qué? Para prestar el consentimiento en todos los actos de su vida civil. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, por ejemplo, cuando tengan que celebrar contratos, o si tienen que hacer algún acto jurídico familiar, porque probablemente que las personas con discapacidad pueden llegar a tener hijos, por ejemplo, y obviamente que la vida civil de esas personas continúan, por más pueden tener también propiedades que tengan que administrar, entonces a veces no tienen la capacidad para poder, qué sé yo, realizar contrato de alquiler, porque no tienen el discernimiento suficiente. Bueno, entonces se va a designar personas para que las asistan y las sustituyan para este tipo de actos de su vida civil y cotidiana que tenemos todo el mundo. Bien, también otro punto en lo cual se centra es en procurar digamos, la defensa y el cuidado del patrimonio de estas personas, ¿bien? Para que nadie se aproveche de su situación de debilidad o de vulnerabilidad y que ellos mismos no ocasionen un despilfarro, digamos, de lo que sería su patrimonio, una mala administración por justamente no poder comprender lo referido o el alcance de lo que significa el patrimonio y su patrimonio, ¿no es cierto? Y por último también y se va a centrar en procurar que estas personas eviten un daño a sí mismo, que es en realidad lo que más ocurre, y un daño obviamente a terceros, ¿bien? Se centra principalmente en estas cuestiones. Entonces, a raíz de esto es que el derecho va a establecer lo que se denomina la declaración de incapacidad absoluta de las personas dementes. Esto es lo primero que se establece, ¿bien? Y el efecto, obviamente, que va a tener esta declaración es la designación de un representante que se va a denominar curador y que se denomina curador, ¿para qué? Para que supla su voluntad en determinados actos jurídicos. Bien, o sea, en esto primero que yo les dije, en la asistencia y sustituir a la persona para prestar su consentimiento en los actos de la vida civil. Bien, se lo designa para eso, pero bueno, como le decía yo al principio, en realidad la ciencia médica ha evolucionado tanto, ha evolucionado un montón a lo largo de estos años, y esto hizo, esta evolución, digamos, que tuvo la ciencia, hizo que muchos de los padecimientos mentales que hoy las personas tienen, sean tratados con medicamentos que, como van evolucionando un montón, cada vez son más eficaces. Entonces también lo que esto llevó es, en realidad, a poder, que es lo que tiende la legislación actual, a que solamente las situaciones de internación se redujeran a casos que fueran estrictamente necesarios, porque hoy en día, en realidad, lo que se recomienda es la mayor autonomía del paciente, o sea, el respeto a la mayor autonomía del paciente. Intentar que la persona viva una vida lo más normal posible dentro de sus facultades y posibilidades, ¿no es cierto? Eso es lo que está atendiendo la legislación actual.
pero no me quiero ir adelantando porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Por supuesto que todo esto se reflejó, o se refleja en la legislación actual, y en la legislación actual se reconocen 3 nuevos objetivos, que son el respeto a la libertad del paciente y el respeto a sus derechos personalísimos, obviamente que principalmente lo que se refería a la dignidad personal del sujeto con discapacidad, también el respeto a su autonomía y a su autodeterminación, ¿bien? Y se busca también una mayor participación de estas personas con discapacidad para asegurarle, obviamente, el pleno goce de sus derechos, siempre dentro de las facultades mentales de esta persona. Es ese respeto de la autonomía también y de la posibilidad de participación de estas personas. Y hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, le pido si lo puede cerrar. ¿Sí? Fíjense, por favor, chequen todos que tengan el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, todo esto que les estoy comentando también se reflejó en lo que es la legislación supranacional, y por supuesto en la legislación interna. Entonces, ¿qué pasó? A nivel supranacional aparece lo que es la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y en el plano nacional aparece la Ley de Salud Mental, ¿bien? Y bueno, también en el Código Civil y Comercial actual, digamos, como que acompaña todos estos avances, y porque se renueva toda la materia, nuestro derecho a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial. Bien, entonces vamos a ver un poquito cómo es que viene la evolución de toda esta legislación. Vamos a leer un poquito del Código Civil derogado, nuevamente, porque son todos los antecedentes. Entonces, en realidad el Código Civil, en la redacción original, definía a los dementes, en el artículo 141, como aquellos individuos de uno u otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, demencia o impasibilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea parcial. Bueno, esta definición que nos brindaba el Código Civil en su momento era insuficiente, por supuesto, y además empezó a ser muy criticada por toda la doctrina. Entonces, para reducir un poco la historia, para avanzar, aparece la famosa reforma de la ley 17711 en el año 1968, que reformula este artículo, el 141. Y lo que va a hacer esta reforma es imponer un nuevo criterio para la declaración de la demencia de las personas. Impone el criterio médico-jurídico, ¿bien? Y el artículo dice así, ¿no es cierto? Ahí se los puse. Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. Bueno, ahora vamos un poquito mejor con la definición. Nos vamos acercando un poco más, y a ver qué es esto del término, del criterio, perdón, médico-jurídico. Bueno, lo que se quería decir con esto es que se tenía que acreditar la enfermedad mental, primero, ¿no?, de la persona, y que esa enfermedad mental impidiera a este sujeto poder dirigir su persona o administrar sus bienes. O sea, si se daban esas condiciones, se podía declarar a la persona insana. Pero bueno, este criterio también resultó insuficiente. ¿Por qué? Porque no abarcaba todas las cuestiones de las personas con discapacidad que actualmente hoy se reconoce. Bien, por eso digamos, como que no podía responder a la realidad actual esta definición tampoco. Y en realidad esto viene un poquito de la mano de la evolución que tuvo esta legislación. ¿Por qué? Porque la materia va a evolucionar en un triple sentido, ¿bien? Va a evolucionar con respecto a la persona con discapacidad, o sea, quienes vamos a considerar con discapacidad, discapacitados para poder que entren dentro de la protección de esta ley. Va a variar en cuanto al reconocimiento de la dignidad de estas personas, ¿bien? De la mano de la autonomía, justamente, bueno, justo la otra variación es la preservación de la autonomía de la persona, pero están un poco ligados estos dos, en realidad los tres, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno un poco. Personas con discapacidad sería el primero. A ver, o sea, ustedes pueden ver hoy en día o advertir, porque directamente ya lo ven en el día a día, que no solamente los llamados discapacitados mentales o enfermos mentales tienen derecho a una protección especial por parte de este ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque también hay otras personas que sin padecer enfermedades mentales
tienen ciertas características o ciertas discapacidades que también las hacen, digamos, merecedoras de algún tipo de protección o de este tipo de protección por parte del ordenamiento jurídico. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Por ejemplo, serían los ancianos, los disminuidos motrices, los ciegos, los sordos. Son personas que en realidad no tienen alteraciones mentales, no padecen ningún tipo de alteración mental, pero que también son vulnerables y que necesitan una protección del ordenamiento jurídico. Estas personas, digamos, también padecen de ciertas limitaciones que exigen del ordenamiento jurídico un reconocimiento y una respuesta para la protección de sus derechos y, obviamente, de su dignidad personal. Y ahí pasamos a... Esperen que... No sé qué está mal. Claro, exactamente, Brisa, como los sordos, los ancianos también, y ese tipo de personas. Entonces, perdón, porque tengo que abrir el chat a veces, por eso a veces no los puedo seguir, porque si no no me deja pasar las diapositivas. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, abran el micrófono y me interrumpen un poco, cualquier cosa. Bueno, vamos a pasar con el segundo, que es el reconocimiento de la dignidad personal. Bien, o sea que también hoy en día, en la actualidad, ustedes pueden advertir que lo que se busca para estas personas que padecen algún tipo de discapacidad es el reconocimiento de la dignidad personal que tienen estas personas y de, como yo les decía en un momento, de la mayor autonomía. O sea, para que esto suceda, digamos, se va a necesitar de determinadas medidas que van a ser, que tienen que ser concretas y que van más allá de solamente, digamos, proveerles los sistemas de representación y asistencia de los que hablamos en un principio, de proporcionar un curador bien a estas personas, porque por supuesto que estas medidas ayudan un montón para que la persona se pueda desenvolver tanto en el mundo jurídico como en el mundo cotidiano civil, pero en realidad no resultan suficientes hoy en día estas cuestiones para asistir a estas personas, ¿bien? Lo que se requiere también es de otras normativas que acompañen la evolución de este instituto, por supuesto de acuerdo a las necesidades que vayan presentando estas personas, y que apunten justamente a resguardar la dignidad de las personas. Y fíjense que un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la normativa municipal, que por lo menos acá en la ciudad de Mar del Plata está, que obliga a todos los edificios a tener rampas en las puertas de acceso para las personas con movilidad reducida, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver con los tipos de padecimientos mentales, ni los sistemas de apoyo, ni la determinación de los tratamientos que tienen que tener las personas, que tienen que tener sí las personas para poder evolucionar y demás, sino que estamos acompañando esta legislación con otro tipo de normativa totalmente distinta. ¿Bien? Obviamente que el fin siempre es la inclusión, la mayor normalidad que se le intenta proporcionar a estos individuos, ¿no es cierto? A estas personas. Después tenemos por último la preservación de la autonomía personal, y como les decía, la tendencia actual de la legislación es, lo que es materia de discapacidad, es buscar la mayor autonomía personal de estos sujetos, o sea, se busca preservar en lo posible la autodeterminación de estas personas. Por eso es que actualmente se opta, digamos, por regímenes que admitan una graduación de la incapacidad. Vieron que, por ejemplo, por decirlo, una enfermedad, la enfermedad de la gente que tiene síndrome de Down, tienen una cierta graduación. No todos los Down tienen el mismo nivel de graduación, los autistas lo mismo, y eso se ve muy bien plasmado, por ejemplo, cuando tienen que acceder a algún tipo de subsidio, que se les establece el tipo de graduación de discapacidad que tengan, de cualquier, no tiene por qué ser mental, puede ser un tipo de discapacidad motriz, como venimos hablando, sordos, mudos, cualquier tipo, o también donde se ve muy bien esto es en las indemnizaciones por discapacidad, las indemnizaciones laborales por discapacidad. El día que vean lo que es la responsabilidad y que hagan laboral, van a ver que cuando una persona digamos, tiene un despido por discapacidad, o una renuncia por discapacidad, o bueno, cualquier tipo de esas cuestiones, se le va a establecer un cierto grado de discapacidad. Y en base a ese grado es, bueno, la proporción de la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. En los daños también se ve mucho, pero bueno, se opta justamente por regímenes. Les hago este contexto para que ustedes vayan entendiendo cómo esto se va relacionando con otras cuestiones, ¿no? Que no es una cuestión aislada, vamos a introducirla dentro del derecho. Entonces, de esta manera, como yo les decía, lo que se busca es que las personas con discapacidad puedan conservar
con esto su mayor grado de autonomía y autodeterminación, obviamente que siempre de acuerdo, y lo voy a seguir reiterando, de acuerdo a su estado mental y su grado de discernimiento de la persona. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo a la persona tiene la persona dentro de su grado de discapacidad puede evolucionar o no. Por ejemplo, una persona que queda por un accidente discapacitado en sillas de ruedas puede que llegue a evolucionar o no, puede que no, o que quede paralizado del brazo, puede llegar a evolucionar o no, o una persona que tenga un cierto grado de discapacidad, como les decía, de síndrome de Down, también puede ser que pueda llegar a evolucionar o no. Entonces, tenemos que ir acompañando esa evolución del sujeto e ir dándole, cuanto mayor evolución tenga, mayor autonomía. Si yo antes no le permitía ir al supermercado porque no tenía las facultades para poder manejarse solo, y hoy sí las tiene, comprobadamente, ¿no es cierto? Hoy le vamos a dar esa posibilidad, por ejemplo. Un ejemplo cualquiera les doy, ¿no? Para que se entienda. Entonces, a eso apunta la mayor autonomía para otorgarle a estos sujetos. Bien, vamos a entrar ahora en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que viene a cambiar un poquito todo este paradigma de la incapacidad de las personas con discapacidad, justamente. Bueno, como habíamos dicho al principio de la clase, todas estas visiones en torno a lo que sería la discapacidad y los criterios que venimos viendo, tienen repercusión tanto en la legislación supranacional como en la nacional. Bien, nosotros vamos a arrancar por la supranacional. Y bueno, ¿qué pasó acá? Resulta que las Naciones Unidas en el año 2007, ¿qué pasaría en el caso de que uno de nosotros... Bueno, después atendemos a las cuestiones para seguir adelante, pero bueno, eso ya es otra cuestión distinta, ahora después lo vemos a eso. Continúe, después volvemos sobre la pregunta, Brisa, ¿sí? No hay problema, después lo analizamos. Bueno, porque así termino con todo y les doy más herramientas para que puedan hasta ustedes llegar a una conclusión respecto a eso. ¿Bien? Bueno. Como les decía, las Naciones Unidas, ¿qué pasa? En el año 2007 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y resulta que también la Argentina ratifica esta convención, y por supuesto adhiere a ella, a través de la sanción de la ley 26.378. ¿Bien? A través de esa ley adherimos a la convención. Y bueno, ustedes saben que la convención o lo van a ver en realidad, que la Convención va a reconocer esto que tanto insisto que es la importancia que tiene para las personas con discapacidad, el hecho de que también se le reconozca su autonomía e independencia individual, y también, digamos, una cierta libertad para la toma de sus decisiones, que para ellos es muy importante esto, reitero, siempre dentro del marco de sus posibilidades y facultades mentales y discernimiento, ¿no? Siempre en ese marco hablamos. Entonces, ¿qué pasa? El propósito que tiene la Convención, que va a perseguir la Convención, es el que yo les puse ahí, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todas estas personas que tienen una cierta discapacidad para todos sus derechos y libertades fundamentales, y promover a su vez el respeto de la dignidad de estas personas. ¿Cómo promovemos el respeto de esa dignidad de esas personas, además de todo lo que venimos hablando? Por ejemplo, con la sanción de esta ley municipal que exige a los edificios poner una rampa. Tan sencillamente como es, o la que dice que en realidad tendría que estar en todas las esquinas una rampa para la gente con discapacidad con movilidad reducida, perdón. Bueno, también el tratado, van a ver ustedes, que define a las personas con discapacidad, o sea, quiénes son estas personas con discapacidad, ¿bien? Y las va a definir como aquellas que tengan algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, y que tiene que ser a largo plazo y que pueda llegar a impedir a esta persona la participación plena y efectiva en la sociedad, ¿bien? Y en igualdad de condiciones. Profe. Sí. Ignacio. Sí. Entonces, o sea, vendría a ser que se aplica la discapacidad cuando la persona no puede tener una conexión con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. O sea, que necesita sí Ahora la vamos ayuda. a llegar a ese punto. Claro, y ahí se podría llegar a una declaración de incapacidad.
Sí, sí, porque está Ah, ok. absolutamente impedido. Ahora vamos a llegar a eso porque después tenemos la restricción de la capacidad, vamos a ver, que Ah, es ok. distinto de la declaración de incapacidad. ¿Bien? Ok, Perdón, a mí me gracias. quedó De la ahí declaración de colgado. incapacidad absoluta. ¿Cómo? Perdón. Aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia física, mental, ¿qué otra cosa dijiste? Tienen deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que tiene que ser a largo plazo, ¿bien? Que le puedan impedir a la persona una participación plena y efectiva en condiciones que los demás, ¿bien? Así lo define, que igualmente lo tienen en la convención. Ahí así lo define a la persona con discapacidad. Vean que este criterio amplía el marco. Ya no hablamos solamente de los dementes mentales, como le decían en su momento, los enfermos mentales, digamos. Ya hablamos de personas también, acá abarcamos como personas discapacitadas a las que tienen una deficiencia física, bueno, mental, que es lo que venimos viendo, intelectual, que no quiere decir que sea mental, porque puede tener algún tipo de deficiencia intelectual en, por ejemplo, no sé, retraso en el aprendizaje, que no quiere decir que sea un demente esa persona, por supuesto, y también tenemos a los que tengan alguna deficiencia sensorial, que venimos diciendo que son los sordos, los mudos, y etc. Bien. Respecto a la capacidad, también está el artículo 12 de la Convención, que esto es muy importante, que este artículo le va a decir a los estados partes, o sea, a los que integren, los que reconozcan esta convención, que tienen que reconocer que las personas con discapacidad, a ver, no sé si no pasé la diapositiva, acá, que las personas, acá se los había puesto, miren, me olvidé de pasar la diapositiva, persona con discapacidad. Ahí después ya me voy a la ley de salud mental. ¿Qué le estaba diciendo? El artículo 12 le dice que todos los estados parte, o sea, todos los estados que adhieran a esta convención, van a tener que reconocerle a las personas con discapacidad que estas personas tienen la misma capacidad jurídica que los demás, ¿bien? Y en igualdad de condiciones para todos los aspectos de su vida, va a decir la convención, ¿bien? Los estados que adhieran a esta convención le tienen que reconocer a las personas con discapacidad que tienen la misma capacidad jurídica que cualquier persona. Bien. Y estos serían los puntos más interesantes quizá de la convención. Yo les voy nombrando algunos artículos también a lo largo de la clase, para que los vayan anotando y después lo puedan ir leyendo bien, pero estos quizás son los ejes, los que les acabo de comentar, ¿bien? Entonces ahora vamos a pasar a la legislación nacional, y acá nos vamos a encontrar con la Ley de Salud Mental, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Con la ratificación les contaba yo, ¿no? Que con la ratificación de esta convención, ¿qué pasó? Argentina se vio obligada a reformar su régimen legal, porque como acabamos de ver, acá nosotros hablamos nada más de los dementes mentales, de los enfermos mentales, y acá esta convención amplía el campo de personas con discapacidad. Entonces teníamos que reformar, ¿bien? En todo lo referido a las personas con discapacidad. Y el primer paso que da Argentina, digamos, con nuestra legislación, es la sanción de la Ley de Salud Mental, que es la Ley 26.657, que fue sancionada el 25 de noviembre del 2010, y fue publicada el 3 de diciembre del 2010, o sea, de ese mismo año. Y tanto esta ley, o sea, la 26.657, como su decreto reglamentario, que es el 603 del año 2013, son derecho vigente, son ley vigente hoy en día porque no fueron derogados por la ley 26.994, que es la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, o sea que no se incorporó en el código, dentro del código, por eso sigue siendo una ley vigente separada del código, digamos. ¿Bien? Ahora vamos a ver cuáles son estos principios fundamentales de la ley 26.657 de la Ley de Salud Mental. Y bueno, yo los voy a ir hablando uno por uno, ¿bien? El primero, que tenemos es que sería limitar, estaba viendo que se los dejé medio desordenados ahí por cómo voy a empezar, pero bueno, vamos a arrancar por el primero, que sería limitar la actividad del juez en los procesos de interdicción y de internación. O sea, lo que se busca es darle un mayor protagonismo al equipo interdisciplinario, ¿bien? Ahora vamos a ver qué es el equipo interdisciplinario. O sea, este equipo es lo que se llaman los juzgados, no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de verlo, es lo que le llaman el equipo técnico en el juzgado, en los de familia, que se ve principalmente.
Este equipo está integrado, digamos, por profesionales de distintas disciplinas, porque hay psicólogos, hay psiquiatras, hay asesores sociales, hay terapistas ocupacionales, hay todo lo que el juez necesite para que poder asistir a la persona en el transcurso y durante el juicio, ¿bien? Todo lo que se necesite. Para que se sepa un poquito de lo que estamos hablando, cuando yo me refiero al proceso de interdicción, les comento brevemente en qué consiste, porque en realidad lo van a ver bien en la próxima clase, pero ese proceso, digamos que no busca resolver ningún tipo de litigio, ni reconocer ningún tipo de derecho en sí, sino que lo que busca, o sea, es un proceso que busca que se declare que una persona no cuenta con las facultades mentales suficientes para poder, digamos, valerse por sí misma, o sea, para poder dirigir su persona o sus bienes, ¿bien? Por eso lo que se busca mediante esa declaración es proteger, obviamente, a esa persona, ¿no es cierto? Con ella, por ejemplo, se puede obtener la declaración de incapacidad de la persona, o de la restricción de la capacidad. Bueno, después tenemos el otro principio fundamental que sienta la Ley de Salud Mental, que es la internación como último recurso. O sea, la ley lo que propicia es el hecho de tener a la internación como último ratio, o sea, como último recurso, ¿bien? Y que de tenerse que hacer esa internación, se intenta hacer en hospitales comunes. O sea, acá lo que sobre todo habla Rivera en este punto, se trata de hacer ver esta idea de desmanicomialización, o sea, de tender a una política que proponga o que tienda al cierre de los manicomios, ¿bien? Y que se opte por otro modelo que contenga a estas personas con discapacidad, pero que ya no estén internadas en instituciones de este estilo, obviamente que dentro de lo posible, ¿bien? Se tiende a eso. Primero, a que, en realidad, a hacer todo lo posible para que la persona no tenga que estar internada, sino que con los sistemas de apoyos y la asistencia que se le pueda otorgar a esa persona pueda vivir una vida relativamente, entre comillas, normal, ¿bien? O sea, lo primero que se va a atender es eso. Ahora, si ningún sistema de apoyo funciona, porque la persona no tiene el discernimiento suficiente, no tiene las facultades mentales o lo que sea suficientes, sino que es una persona que capaz es sumamente agresiva, que es porque hay enfermedades mentales muy complejas. De hecho, por ejemplo, la gente que tiene enfermedades mentales que se ponen agresivos, tienen una fuerza brutal, que ustedes no se pueden imaginar, sea hombre o mujer, no hay distinción, porque hay mujeres que sacan de repente una fuerza increíble que la tienen que retener entre 5 o 6 personas. Hay enfermedades muy complejas. Entonces, lo que acá se intenta decir, o lo que Rivera intenta decir, es que dentro de las posibilidades, tratar de que estas personas, si tienen hasta que llegar a una internación, claro, me pusieron acá un cartel que a través del sistema de apoyo se busca otorgar la mayor calidad de vida posible. Claro, exactamente. Perdón, profe, pensé que era solo para mí. No te preocupes, está bien, no pasa nada, pero está bien el apunte. Sirve. Exactamente, se propone un poco eso, ¿no es cierto? Que la persona tenga una mejor calidad de vida, que no se sienta capaz estigmatizada, porque hay personas que están internadas en centros de salud mental, llamados manicomios, por ejemplo, que nada más tienen algún tipo de alteración, digamos, transitoria, o que han sufrido episodios transitorios, y que capaz no es lo ideal que estén en esos centros, sino que podrían pasarlo normalmente en centros, en hospitales comunes, que tengan obviamente el tipo de contención necesaria para estas cuestiones, pero que no son de alta gravedad. Y también en realidad lo que se busca un poco con esto es más que nada modificar los tratamientos, ¿bien? O sea, apunta un poco a eso, a que los tratamientos sean lo más humanizados posibles, ¿bien? Bueno, para no seguir con esto, que es más o menos lo mismo que vengo repitiendo. El otro aspecto que va a traer relevante, y que es muy importante de la legislación de la Ley de Salud Mental, es que impone la revisión de la sentencia que establece, o sea, que la sentencia que limita la capacidad de la persona, que se tiene que revisar cada 3 años esta sentencia. Y esto va de la mano de lo que hablábamos de la graduación de la capacidad, ¿bien?
¿Por qué? Porque si yo reviso la sentencia cada 3 años, voy a tener que hacerle una nueva evaluación al sujeto, por supuesto, y ver si continúa con la misma discapacidad, si empeoró, o sea, si aumentó, si disminuyó, si progresó. Entonces, en base a eso podemos ir modificando y otorgándole, por eso todo se relaciona, mayor dignidad a la persona, mayor autonomía personal a la persona, ¿bien? Por eso esto de la revisión cada 3 años. Bien, vamos a ir con el principio general de discapacidad. Ahora, el que me puso a través del sistema, por favor, si puede sacarlo, así se ve bien la filmina. Para ustedes, yo no tengo problema, cualquier cosa. Gracias. Bueno, a ver que acá en el chat. ¿El juez tiene que tener contacto directo con el incapaz? ¿Y vos qué pensás, Mateo, de eso? Te pregunto, para vos, ¿pensás que sí? Y sí, por supuesto, el juez tiene que tener contacto con todos los involucrados en el proceso. Bien, es así, o sea, de hecho la lógica indica eso. Tiene que tener contacto porque tiene que también el juez habla con todos los involucrados en el proceso. Imagínate que hoy en día el juez tiene entrevista con los menores, ¿bien? Para escucharlos. ¿Por qué no escuchar a un incapaz? Si se puede expresar, por supuesto, ¿no? Y si se pueden hacer entender. Sí, tiene que tener entrevistas. Que en la práctica se haga o no, ya es otro tema. Ya entramos en otro campo. ¿Bien? Seguimos con el principio de discapacidad. De nada, Mateo. Uy. Profe, tengo una duda yo. No sé si te puedo consultar. Sí. Respecto a la pregunta que recién te había hecho un compañero, puede que muchas veces, como vos decís, a la práctica capaz no se lleve justamente esto que se debería hacer, y muchas veces para tomar decisiones respecto del caso se base en opiniones de justamente este equipo de trabajo que tiene, que bueno, forman parte, como dijiste, profesionales que lo ayudan. Sí. Bueno. Me estás preguntando si es así. Sí. Perdón, pensé que ibas a consultar otra cosa. Sí, mira, en realidad el dictamen o el informe que hacen los equipos interdisciplinarios, este equipo técnico, no son vinculantes para el juez. O sea, no es que el juez tiene que fallar conforme a eso. Lo que sí, aunque no lo diga la ley, es vinculante en general, o sea, se quiera o no, de una cierta manera para el juez, es lo que diga el médico, que establece el tipo de padecimiento que tenga la persona, ¿bien? Y el juez va a tener que escuchar al equipo interdisciplinario, porque el juez no es erudito, obviamente, en todos estos temas, el juez no puede saber de todo, no es un omnisciente de todo, sino que va a tener que escucharlos a los profesionales, y en base a eso él va a tomar su decisión. Por ejemplo, puede un profesional que le recomiende, mira, yo te recomiendo que esta persona para el tratamiento tenga que tener, no sé, qué sé yo, 7 sesiones de kinesiología más, y venga, ese es el kinesiólogo, no sé, y después venga el psiquiatra y le diga, no, esta persona no necesita consumir ningún tipo de medicación, porque creo que con las sesiones de terapia psicológica va a ir bien, y vamos a ir viendo con este tema. Bueno, todo eso lo va a escuchar el juez, que los escuchan, de eso doy fe, a los equipos interdisciplinarios, y en base a todo, en base al contexto, en base a la situación personal de ese individuo, a la familia, a un montón de cuestiones que tiene que contemplar el juez, va a tomar una decisión, ¿bien? Para lo que sea, obviamente siempre en pos del beneficio del incapaz, por supuesto. Y lo que va a intentar es otorgarle la mayor autonomía a esa persona. Va a procurar, lo último que va a querer hacer el juez es restringirle la capacidad a la persona. Siempre va a buscar eso. En síntesis, pero sí, lo escuchan a los equipos interdisciplinarios. Yo estuve en un juzgado de familia, fui pasante, y trabajé con la jueza de ese juzgado, y sí, se apoyan mucho en el equipo técnico. Los asesores sociales también, que son los que van a ver el ambiente en el que vive la persona, etcétera, porque todo influye en el proceso. Bueno, espero que conteste, no sé si me fui por las ramas, pero espero haber contestado. No, sí, gracias. Claro, es un órgano consultivo, más que nada. Es un órgano consultivo, en realidad sí. Es un órgano consultivo. Si bien nadie puede
claro, si bien nadie puede, nadie puede pecar de soberbia, porque obviamente que el que es psiquiatra va a saber más, o el psicólogo va a saber más de lo que puede saber un juez que en cuanto a la mente de una persona, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Es un órgano consultivo, no son enteramente vinculantes sus dictámenes, pero bueno, se quiera o no, influye mucho en la decisión. Depende mucho del juez, obvio. Pero sí, es más que nada un órgano de apoyo, un sistema de apoyo. Profe, Sí. una pregunta. ¿Puede ser que el juez, después de la entrevista personal, en el caso de que lo haga, no coincida con el diagnóstico y pida como una segunda opinión, por ejemplo, de otro profesional? Puede ser que no coincida con el diagnóstico, sí. Puede ser que no coincida y que le pida, por ejemplo, si no coincide con lo que dice el psicólogo, pide la intervención del psiquiatra. O no está seguro. O el psicólogo le dice, y no, mira, yo creo que con terapia puede, no sé, yo lo veo medio como que se va a perder o está medio agresivo. Voy a pedir una consulta con el psiquiatra. Me parece lo más atinado. Y la pide. Y el psiquiatra Buenísimo, puede gracias. coincidir o no con el psicólogo, por ejemplo. Bueno, bien, sí, se puede hacer eso. Puede pedir otra opinión. Bueno, seguimos. Entonces, ahí va. Vamos a ver el principio general de discapacidad. En realidad, capaz que la modificación más importante que trajo esta normativa fue la incorporación, vuelvo al Código de Drogado, lastimosamente, sería la incorporación del artículo 152 ter del Código Civil de Drogado. ¿Y por qué sería? Porque a partir de esa incorporación del artículo, yo se lo puse ahí, del 152 ter, los jueces, al dictar la sentencia sobre incapacidad o inhabilitación, que se llaman, tuvieron que empezar a especificar cuáles eran las funciones y los actos para los cuales esa persona estaba limitada, o sea, cuáles eran las funciones y los actos que se limitaban a esas personas. Y además tenían que, dentro de esa sentencia, dentro de esa determinación, procurar que se afecte lo menos posible la autonomía personal del individuo, como venimos hablando, ¿bien? Entonces, con esta inclusión en el código, digamos como que se empezó a decir que las personas declaradas dementes o inhabilitadas eran capaces para todos los actos que el juez no limitara en su sentencia, ¿bien? Y a esto es a lo que se llamaba el principio de discapacidad, o sea, a las especificaciones que hacía el juez en la sentencia para las cuales esta persona no era capaz, ¿bien? La persona era capaz para todo lo que el juez no dijera que era incapaz, digamos. Ese es el principio de discapacidad que se sienta a raíz de eso. Y bueno, y esa modificación legislativa fue fundamental en realidad en materia de discapacidad, esta incorporación del 152 ter, para ese momento, por supuesto, porque cambió en realidad el sistema en materia de capacidad en el código derogado, el código viejo. Pero también esta inclusión, digamos, que generó o trajo algunas dificultades interpretativas respecto del texto legal, respecto del artículo en sí, de la fórmula, porque a veces era difícil determinar cuál era el alcance que tenía esta fórmula, o sea, qué tanto podía limitar el juez de la capacidad de la persona, hasta qué punto, bueno, un montón de cuestiones en torno a eso que también generaron algunos ecos de inconformidad, ¿bien? Pero bueno, esto sería lo que tienen que saber ustedes, lo que sería el principio general de discapacidad. Y nosotros ahora vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a, si me permiten pasar ahí está, a las restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial. Y ustedes vamos a ir al artículo 32 del Código, bien, y este artículo lo que hace es distinguir a las personas con capacidad restringida y a las personas incapaces, bien. Acá está el artículo. Este artículo 32 lo voy a leer para que lo veamos juntos, y nos dice: el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. ¿Bien? Acá estamos hablando justamente de las personas con capacidad restringida, yo ahí se los aclaré en el costadito.
Esto es lo que habla de las personas con capacidad restringida. Después nos dicen, en relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Y después, acá en el último párrafo dice, por excepción, bien, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Bien, acá es lo que viene a responder justo el artículo, la pregunta que me hicieron en un momento que no recuerdo que fue el que me la hizo, pero bueno, justamente acá lo dice, acá estamos hablando de las personas incapaces. Entonces vamos a ver primero a las personas con capacidad restringida, ¿sí? No, porque después me pasó con la otra, yo acá. Bueno, vamos a ver primero a las personas con capacidad restringida, y entonces vamos a ver cuáles son los principios básicos para restringir la capacidad, que estos son los que están en el artículo 31. O sea, el Código Civil y Comercial, en el artículo 31, es el que, digamos, sienta estos principios para restringir la capacidad de las personas. Y por supuesto que estos principios son pautas que van a ser rectoras para el juez y que va a tener que seguir el juez a lo largo de todo el proceso judicial. Bien, vamos a ir viéndolas, nosotros uno por uno vamos a ir analizando cada inciso. El primero nos dice, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aún cuando se encuentra internada en un establecimiento asistencial. Entonces, ¿qué nos dice? Que la capacidad general de la persona siempre se presume. ¿Bien? Y ese principio va a regir aún en el caso en que la persona se encuentre internada. ¿Y por qué es esto así? Porque en realidad los presupuestos de hecho, digamos, que habilitan la internación de una persona en un establecimiento asistencial, ¿bien? Un establecimiento, son diferentes a los hechos por los cuales se le restringe la capacidad jurídica al sujeto. Bien, una cosa es que yo le interne por un determinado caso, y otra cosa es que yo le restrinja la capacidad del sujeto. O sea, y estos presupuestos en realidad no tienen por qué ser consecuencia uno de otro. Digamos que la situación de internación, bien, jamás implicaría o implica el cercenamiento de la capacidad de la persona, más allá de la situación temporaria de internación que pueda tener la persona, ¿bien? Por eso la internación de una persona no afecta para nada la capacidad jurídica ni su condición ante la ley, ¿bien? No hay que confundir eso, digamos, o sea, que una persona la tenga que internar no quiere decir que le estemos con esa internación restringiendo la capacidad de la persona, ¿bien? Por eso es que la internación de una persona, como le dije, no afectaría la capacidad. Y esto a la vez digamos, tiene concordancia. Profe, discúlpame, se te está cortando. Que vimos del artículo 12 de la Convención. Profe, se cortó. Profesora, se corta. Se corta mucho, profe. Profe, no se te escucha. No, creo que ya no se escucha. No se escucha nada. Llega por el F en el chat, lo mato. Profe, ¿estás bien? No se murió, se le fue el internet, chicos, por favor. Profe. Chicos, no le agarró un electroshock. Ahí sí, ya. F, padre. Profe, me estoy escuchando. Dale, loco. Una cosa no tenía que hacer. Ahora. Sí, profe. Sí. Vamos a volver a compartir la pantalla. Me tienen que pasar el anfitrión. Ahí estamos. Ya te dije, Buenísimo. los mates son míos.
Solo yo tomo. Bueno. Vamos a volver a donde estábamos, si es que recuerdo. Bien. Estábamos en el artículo... Los principios 31. básicos para la Los restricción principios de la básicos para la capacidad. internación, artículo Bien. 31. Acá, en el 31. No. ¿Sí? Sí, en el 31 estábamos. Bien. Bueno, yo les decía, estábamos por el inciso A. Les comentaba. A ver, voy a ver si puedo dejar abierto esto para no. Ahí vamos con esto. Bien. Yo les decía que para terminar la idea, que este inciso también se relaciona con el artículo 12 de la convención que hablamos al principio, que se le tiene que reconocer la capacidad a las personas que tengan discapacidad, que todos los estados partes le tienen que reconocer la capacidad jurídica a todas las personas discapacitadas. Bien, y esto también a su vez se va a relacionar con el artículo 2 de la convención, ¿no es cierto? Que también nos dice que la capacidad jurídica nunca puede ser restringida por motivos de discapacidad, y que si eso pasa, estaríamos ante un caso de discriminación, salvo, agrego yo acá, ¿no? Salvo por aquellas circunstancias que expresamente el código habilita para poder restringir la capacidad de la persona. ¿Bien? Ahora vamos para que se entienda. Por eso es que antes, la duda siempre se tiene que estar por la capacidad de la persona. Es importante, chicos, que lo que entiendan acá, que la capacidad restringida, capaz con esto se entiende un poco más, la capacidad restringida supone que la persona conserva su capacidad, solamente que la tiene restringida para realizar determinados actos o un determinado acto. ¿Bien? Eso se supone la restricción de la capacidad. Por eso es que siempre se presume la capacidad de la persona. Ante duda vamos a presumir la capacidad. Y el hecho de que la persona se encuentre internada en un establecimiento no quiere decir que le estamos restringiendo la capacidad de la persona, porque es una internación transitoria, por ejemplo. ¿Bien? Distinto es, bueno, si tiene ya un problema mental prolongado, como habíamos visto en el tiempo, bueno, se tienen que dar esas condiciones que ahora vamos a ir viendo. Pero en principio, o sea, lo que nos dice el primer artículo es eso, que primero vamos a presumir la capacidad, el inciso, perdón, y que siempre se tiene que estar por la capacidad de la persona. Después vamos al inciso B, que dice, nos habla de que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. ¿Bien? Me avisan si se corta, cualquier cosa. Bueno. Y se imponen siempre en beneficio de la persona. Entonces, como dijimos, la capacidad jurídica del sujeto es la regla, ¿bien? Porque siempre se presume. Entonces, en contraposición, digamos, las limitaciones a la capacidad son siempre la excepción, porque la regla es la capacidad. Y por supuesto que siempre estas restricciones se van a imponer para beneficiar y proteger a la persona, y nunca van a ser por algo, digamos, para discriminar a la persona, ni para castigar a la persona, ni nada. O sea, digamos que la idea siempre es cuidar no solamente el patrimonio de estas personas que son vulnerables, sino principalmente a la persona misma, bien, que padece algún tipo de disminución en sus facultades mentales o cualquier otro tipo de discapacidad. Aparte, estas excepciones a las que alude este inciso, también están determinadas específicamente en el código, en los artículos, bueno, el artículo 32, el artículo 36, el 43 y el 48. El 32 es el que vimos antes. Bueno, y todas estas, obviamente estas restricciones o estas limitaciones a la capacidad jurídica que se le puede llegar a imponer a la persona, están sujetas a una serie de garantías. Y esto es así porque, como venimos viendo, la restricción de la capacidad puede importar, digamos, una afectación al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Por eso es que tiene que, digamos, determinarse, establecerse o llevarse a cabo mediante algún criterio de excepcionalidad y siempre mediante un control jurisdiccional. O sea, siempre tiene que haber un proceso que determine la restricción de la capacidad de la persona, y siempre tiene que haber un criterio, no es que porque al juez se le ocurre se le va a restringir, tiene que seguir los criterios del código para poder restringir la capacidad, y siempre tiene que haber un control jurisdiccional al respecto. El inciso C
vamos, la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso. Bueno, en el Código Civil derogado, ¿se acuerdan que las declaraciones de incapacidad las dictaba el juez basándose solamente en lo que era el informe de los médicos psiquiatras? Y bueno, actualmente el código, o sea, entra el equipo interdisciplinario, digamos, y le da mucha relevancia a los dictámenes o a los informes de estos equipos interdisciplinarios, ¿bien? O sea que se tienen muy en cuenta estos informes, que más o menos era lo que veníamos hablando, que me preguntaron ustedes, se tienen muy en cuenta estos informes no solo para el diagnóstico de la persona, y para ver qué tipo de tratamiento tiene que seguir esta persona, sino también para ver, por ejemplo, si se tiene que internar o no a la persona. También se toman en cuenta las opiniones. Digamos que el juez tiene estos informes muy en cuenta al momento de tomar la decisión, y eso a su vez también se relaciona con el modelo social que tenemos, digamos, como que se adopta al adherir a la convención, ¿bien? Se propicia la convención, lo que dice, que ahora vamos a hablar un poquito de este modelo social, pero la convención lo que nos dice es que se adhiere a un tipo de modelo social, y lo que propicia, digamos, es dejar atrás el modelo médico, que es a raíz del cual el juez antes dictaba la sentencia, digamos. De hecho, Rivera dice que con esta nueva normativa, en esta materia, hay una tendencia a lo que se denomina antipsiquiatría, el antipsiquiatrismo, y hay una apertura a Rivera también lo dice, hay una apertura a este modelo social en el tratamiento del paciente, en el tratamiento de su enfermedad mental, en el tratamiento o sea, en cuáles van a ser los sistemas de apoyo que se van a designar para la persona. Digamos que este nuevo paradigma lo que predica es una nueva concepción respecto de las enfermedades mentales, respecto de su tratamiento y respecto del mismo concepto de discapacidad, ¿bien? Pero, obviamente, que, como yo le decía en un principio, nunca se tiene que dejar de lado el rol que tienen los médicos, ¿bien? El rol que tienen los médicos a la hora de determinar cuál es el padecimiento que tiene la persona, cuál es el padecimiento mental, por ejemplo. El médico siempre va a ser fundamental, no es que yo puedo determinar que la persona tiene determinada enfermedad, sí que un médico avale esa situación, ¿bien? O sea, a ver, vamos a ver un poquito de este modelo social que les decía. ¿Qué quiero decir con este modelo social? Que dentro de esta nueva concepción, la enfermedad mental no se va a ver como algo, digamos, individual que solamente padece el sujeto, ¿bien? Como un fenómeno individual de la persona que lo padece, para que se entienda, sino que lo que se va a ver como un fenómeno social, ¿bien? Y como se ve como un fenómeno social, se ve de esta manera, de una cierta manera se compromete a la sociedad para que tenga una mirada distinta hacia esas personas, porque ya no es solo la persona que lo padece, ¿bien? Sino que es la persona dentro de la sociedad, y que la sociedad tenemos que empezar a tener una mirada distinta sobre estas personas para su inclusión, para el tratamiento. Todos tenemos que no aislarlo, digamos, no aislar a esa persona que es, no sé, hablando mal y pronto, un bicho raro que está ahí, que no hay que darle importancia, como era en un momento. Las personas que eran discapacitadas eran aisladas socialmente porque generaban vergüenza, porque se los consideraban, bueno, si vamos a la antigua Grecia, a los que eran deformes y todo eso se los mataban. Así que imagínense cómo hemos evolucionado desde ese momento, ¿no es cierto?, con respecto a la discapacidad. Por eso es que no solo se utilizan, digamos, los informes médicos, sino que esta visión lleva al plano, digamos, esta visión lleva a que otros profesionales intervengan para que opinen, no solamente sobre el tratamiento, sobre el padecimiento, mental que tiene la persona, sino también sobre las consecuencias, que esto en realidad más que el médico que determina la enfermedad, justamente es medio el equipo técnico que lo hace. ¿Cuáles son las consecuencias que esos padecimientos mentales que sufre la persona puede tener en su vida cotidiana, ¿bien? O sea, me refiero a las repercusiones que puede tener ese padecimiento mental en la inserción social, por ejemplo, de esta persona. Entonces, este modelo social, ¿qué quiere decir? ¿O a qué apunta? Apunta a ver la cuestión de la discapacidad social como un fenómeno que existe, que no está aislado, que no es que lo padecen determinadas personas y como yo no lo padezco, bueno, listo, no tengo por qué mirarlo, no tengo por qué comprenderlo, no. La idea es aceptarlo, entenderlo y darles el lugar que les corresponde, ¿bien?, en la sociedad, porque lo tienen.
tienen un lugar dentro de la sociedad, estas personas. Entonces, bueno, es la idea de este modelo social, en vez de nada más el modelo médico, que solamente tiene este diagnóstico, tiene esto, y este es el tratamiento que se tiene que seguir, integran otras disciplinas que hoy en día están mucho más desarrolladas que antes también, ¿no es cierto? La psicología está más desarrollada, los terapistas ocupacionales también, son ciencias que ahora se pueden llegar a integrar más en la vida cotidiana de una persona, la psicología también. No sé si ustedes sabrán, pero sus papás seguramente sí, que antes el que iba al psicólogo era un marginado social, era una persona que tenía muchos problemas, que no era aceptado, eras un loco si ibas al psicólogo. Bueno, ahora se entendió que, por ejemplo, no. Ese es el modelo social, de aceptación e integración, integración, lo que les acabo de decir. Vamos al inciso D. Las personas tienen derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Bueno, acá el código a lo que se refiere es a la comunicación que tiene que tener la persona con discapacidad, ¿bien? O sea, la idea es que, digamos, sienta la convención en este punto, que es en los artículos, lo dice, creo que es en el artículo 2 y el 9 de la convención, que lo que hace es promover las formas, digamos, de asistencia y apoyo para estas personas que sean las más adecuadas para poder asegurarle a estas personas el acceso a la información. O sea, que estas personas no pueden ver restringida su capacidad jurídica por barreras comunicacionales, ¿sí? O sea, no las podemos aislar porque no se pueden comunicar. O sea, lo que se tiende es a buscar alternativas para que eso justamente no pase y se garantice a la persona un, digamos, adecuado acceso a la información y a la comunicación, que no queden aisladas, que no queden ignoradas, o que también para que la opinión de estas personas pueda ser tenida en cuenta, porque, digamos, como que no queden aisladas por una cuestión o una dificultad comunicacional que se pueda tener con ellos. Por eso es que hay que arbitrar todos los medios que sean necesarios para que eso no pase, y por eso este inciso establece expresamente el derecho que tienen estas personas para poder recibir información a través de los medios y tecnologías que sean adecuadas para la comprensión, para garantizar su comunicación y su inserción dentro de la comunidad. Por ejemplo, para el sordomudo será el sistema de señas, para el ciego será el braille, para una persona con autismo puede llegar a ser los sonidos, la música, la pintura. Hay diferentes medios para poder, se tiene que intentar buscar la forma en que esas personas no queden aisladas del mundo, sino que participen, siempre es la misma idea, ¿no? Participen. Y, por supuesto, los medios que también logren autonomía de la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema de braille, cuanto más personas pudieran entenderlo, o cuanto más lugares haya que tengan el sistema de braille para que la persona pueda entenderse y entender su entorno, digamos, mayor participación, mayor autonomía va a tener esa persona, por ejemplo. Va todo de la mano, digamos. Vamos al inciso E. Las personas tienen derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Bueno, como venimos diciendo, el código trata obviamente de favorecer esta autonomía personal de las personas con discapacidad, ¿bien? Y una de estas formas, ¿cuál va a ser? Es a través de esta posibilidad que les da el inciso, de poder participar en el proceso judicial con asistencia de un abogado. Y de esta manera, digamos, estas personas puedan hacer valer sus derechos, puedan ser oídas, y puedan, por supuesto, proteger también sus propios derechos. ¿Bien? Ahora, también nos dice que el Estado, si carecen de recursos, tiene que proporcionarle un letrado, ¿no es cierto? O sea, que para que pueda contar con un abogado, pero esto sucede con cualquier persona en realidad, no solamente con los discapacitados. El Estado te tiene que proporcionar una asistencia letrada si la persona carece de recursos para proveerse de una, ¿bien? Pero eso es una cuestión general de cualquier persona, ¿bien? Y, estas personas, digamos, discapacitadas, en realidad, el derecho que tienen a esta participación es un compromiso que en realidad asume el país, asume la Argentina, al momento de firmar la convención, porque la convención en el artículo 4 dice que los estados partes tienen que promover
la formación de profesionales y personal que trabaje con las personas con discapacidad, o sea, como que tendríamos que en realidad formar profesionales que tengan la capacidad de poder interaccionar con esta gente y comprenderla mejor para poder garantizarles la mayor protección a estos derechos que reconoce la Convención, ¿no? Y que ellos mismos puedan protegerlos, ¿bien? Para poder garantizar mejor sus derechos. Si nosotros tuviéramos también profesionales que se especialicen en la lengua de señas, por ejemplo, en el braille o cualquier otro tipo de cuestión, estas personas también tienen un mayor acercamiento al derecho y un mayor acercamiento a la defensa de sus derechos. Bien, un poco, volvemos a lo mismo, la integración de la persona. El inciso F y el último, deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y las libertades. Bueno, acá la ley de salud mental, en el artículo 4, salto a la ley de salud mental, en el artículo 7, cualquier cosa, el artículo 7 va a establecer el derecho que tienen todas las personas que tengan algún padecimiento mental a ser tratadas con alguna alternativa terapéutica que sea la que restrinja menos sus derechos y libertades, y que también esa alternativa terapéutica promueve la integración familiar, laboral y la integración social, la integración de la persona dentro de la comunidad, ¿bien? Y el Código Civil y Comercial, a través de este inciso, también viene como a reforzar un poquito este artículo 7 de la Ley de Salud Mental. Que para que, volvemos a lo mismo, la integración, o sea que lo que se busca es justamente potenciar la autonomía de la persona y el libre ejercicio de sus derechos, ¿bien? Obviamente brindándole las medidas de apoyo que sean necesarias para eso, como por ejemplo, es este hecho de una alternativa terapéutica que apunte a la libertad de su autonomía, ¿bien? Que pueda, la persona que le otorgue mayor autonomía sería en esta alternativa terapéutica. Después vamos a pasar ahora a lo que son las personas, nunca les abrí ahí está. Vamos a pasar a las personas que se les puede restringir la capacidad, ¿bien? Y ahora vamos a ir a lo que es el artículo 32, primer párrafo, que establece cuáles son los requisitos para que proceda a la restricción de la capacidad, ¿bien? Y vamos a ir viéndolos, yo acá se los puse, esos 3 requisitos, vamos a ir viéndolos. El primero es que la persona sea mayor de 13 años, o sea, que para que se le pueda restringir la capacidad de una persona, esta va a tener que ser mayor de 13 años, por lo tanto, todos los menores de 13 años, o sea, todas las personas que no lleguen o alcancen la edad de 13 años, no se les puede restringir la capacidad. Y esto en realidad es así, porque los menores de 13 años son incapaces, y por regla general solamente pueden ejercer sus derechos a través de sus representantes, ¿bien? Según lo que nos dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Entonces, por eso la persona tiene que ser también mayor de 13 años. Rivera también dice en este punto que realizarle en realidad a un chico menor de 13 años un proceso de restricción de la capacidad no es lo ideal, digamos, no es lo conveniente, porque justamente por esa corta edad que tiene la persona, todavía tiene posibilidades de recuperar funciones cognitivas, facultades mentales, o sea, funciones en función del crecimiento de la persona, como todavía le falta crecer, puede ser que esas funciones cognitivas se desarrollen, tiene posibilidades de desarrollo para evolucionar en el grado de discapacidad que tenga. Más allá de que es bastante traumático, ¿no? Para un menor exponerlo a un juicio, más de ese tipo, porque es un juicio que aparte giraría todo en torno a él directamente. Ya de por sí es traumático exponer a los chicos en un juicio cualquiera sea, cuando son pequeños, porque no es lo ideal. Se intenta hoy en día que sea lo menos, obviamente, traumático posible para los menores, pero bueno, la realidad es que a veces no es lo ideal, digamos. Después tenemos como otro de los requisitos para que proceda la restricción de la capacidad, es padecer una adicción o una alteración mental que sea permanente o prolongada. Y dice el código de gravedad suficiente. ¿Bien? Por eso que lo que yo les comentaba antes, de las que eran transitorias, no restringían la capacidad. Entonces, lo primero que hay que acreditar para poder restringir la capacidad de una persona es que esta persona sufre algún tipo de adicción, como puede ser, por ejemplo, no sé, la adicción a las drogas, por decirlo, o que padece algún tipo de enfermedad mental, y nos dice el código que sea de gravedad suficiente, ¿bien?
Entonces, una vez que se tiene acreditada alguna de estas cuestiones, el juez lo que va a hacer es ordenar, ¿qué cosa? Medidas de apoyo y de protección para la persona, todas las medidas que sean necesarias. Pero siempre que se den alguna de estas cuestiones, adicción o alteración mental, que tiene que ser permanente o prolongada, cualquiera de las dos. Es fundamental que esa adicción o alteración mental no sea pasajera o transitoria, como estábamos hablando antes, porque si es así, eso, digamos, no daría lugar a una restricción de capacidad, porque la persona, por esa alteración mental transitoria, o adicción, puede ser alteración mental o adicción transitoria, puede ser que termine internada, pero como es transitoria no da lugar a una restricción de la capacidad, porque el código nos dice específicamente que tiene que ser permanente o prolongada. Y bueno, y de gravedad suficiente. O sea, acá en realidad hay algunos autores que consideran que todos los diagnósticos psiquiátricos son estigmatizantes, y que son contrarios a este modelo social del cual venimos hablando, que nos establece la Convención. Y bueno, al cual obviamente el código adhiere y la Argentina adhiere, pero la realidad, chicos, es que nuestro derecho, sin una enfermedad mental o patología, digamos, de adicción, no existe una restricción posible de la capacidad. O sea, que se va a necesitar sí o sí de un informe médico que avale esto, más allá de los equipos interdisciplinarios que ellos acompañan, opinan y ayudan y proponen tratamientos, que eso es otra cosa. Se va a necesitar siempre de un médico que diga, el señor tal tiene la patología tal, bien, más allá de lo que, bueno, algunos autores opinen sobre la estigmatización de esta situación. Siempre lo que a ver, eso es una mirada, digamos, de la moneda, porque en realidad no es que se lo intenta estigmatizar, se lo intenta proteger a la persona. Pero bueno, la idea siempre es esa, no discriminar ni estigmatizar, sino justamente proteger y darle dentro de lo mejor posible la mayor autonomía también a la persona. El tercero es que en el ejercicio de la plena capacidad puede ocasionarse un daño a su persona o a sus bienes, o yo diría también a una tercera persona, que puede ser también. ¿Bien? Entonces, para que se restrinja la capacidad de la persona, también va a ser necesario que ese padecimiento que tiene la persona, que le causa una alteración mental o una adicción, sea capaz de generarle también un daño a sí mismo o a sus bienes, o sea, a la administración de sus bienes. O sea, que el juez en estos casos va a tener que evaluar no solo la incidencia que el padecimiento mental tiene en el manejo del patrimonio de esta persona, sino también cómo ese padecimiento influye en los aspectos de su vida personal y cómo se encuentran afectados sus aspectos de la vida personal en su vida cotidiana, en la cotidianidad. Entonces acá es, digamos, donde entra el equipo interdisciplinario, el equipo técnico, porque para poder ver todo esto, ¿qué pasa? Se van a tener que realizar entrevistas a la persona afectada, a su entorno familiar, con psicólogos, con psiquiatras, asesores sociales y todos los especialistas, cualquier otro especialista que el juez considere o estime necesarios para el caso, ¿no es cierto? El juez le va a pedir la opinión al equipo interdisciplinario respecto de cuál es la mejor forma de proteger a esta persona, y sobre cualquier otra medida que ellos consideren, cualquier otra medida de apoyo, ¿no? Que ellos consideren que es funcional o interesante para asistir a esta persona discapacitada. Bien. Y por supuesto que las medidas de apoyo se van a establecer siempre, reitero, para promover, para proteger, a esta persona, y siempre se toman en miras de resguardar la mayor autonomía personal de este individuo. ¿Bien? Se busca eso. A ver. Ahí se me trabó acá. Bueno, vamos a seguir con ahora después de última vemos las preguntas para seguir avanzando porque ya se está haciendo tarde. Bueno, vamos a ver lo último que nos queda, si ya cerramos, que son las personas incapaces. Bien,
Bueno, como vimos en el artículo 32, en el último párrafo va a establecer como, o sea, con carácter excepcional, como excepción, la posibilidad de declarar la incapacidad de una persona cuando se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o forma adecuada, y cuando los sistemas de apoyo no funcionen. Bien, en todo ese caso se puede declarar la incapacidad. Entonces, para que pueda darse la incapacidad de una persona, la persona tiene que, digamos, no poder mostrar ningún tipo de signo de conciencia de sí misma o del ambiente, bien, del entorno que la rodea. O sea, estar imposibilitada de interactuar con los demás, no poder expresar su voluntad por ningún medio, por ningún medio adecuado. Y obviamente que estos sistemas de apoyo que se instauran en la persona para que, digamos, asistirla y que evolucione, porque ese es el fin, no funcionan. O sea, se le dieron todos los sistemas de apoyo, pero tampoco funcionaron, no se le puede asistir para que se comunique con su entorno y se pueda dirigir su persona, aunque sea relativamente. Entonces acá nos estamos refiriendo, por supuesto, a personas que están absolutamente inconscientes, incapacitadas, digamos. Como por ejemplo, las personas que sufren una ACV, que los deja, digamos, postrados en una cama sin poder expresarse ni poder comunicarse con el mundo exterior, y que tampoco, esas personas que tampoco reaccionan ante ningún estímulo externo, ¿bien? Obviamente que en estos casos no se trata de discriminar tampoco a la persona y declarándola incapaz, sino que lo que se intenta es protegerla a esta persona, protegerla en su vida civil, por ejemplo, porque está claro que esta persona no puede celebrar ningún acto jurídico, ni nada por el estilo, no puede firmar la vida, digamos, civil de la persona continúa, y justamente el ordenamiento jurídico tiene que responder ante esta situación, ¿bien? Y tiene que responder protegiéndolo ante esta situación. Por eso es que estos supuestos de donde se declara, digamos, de la declaración de incapacidad, no es ningún acto, para dejar bien claro esto, no es ningún acto de discriminación ni ningún tipo de castigo hacia esa persona, sino que lo que se intenta es proteger, es lo que se dice en el derecho, la mejor tutela que el derecho, digamos, le puede dar a esta persona en estas situaciones, en estas condiciones, ¿bien? Porque siempre el derecho intenta proteger a la persona, o ese se supone que tiende a eso, y a resguardar los derechos y a la defensa de los derechos de la persona. ¿Cuáles son las personas que pueden ser alcanzadas por una declaración de incapacidad? Bueno, aunque el código no lo dice, se entiende que las personas que pueden ser alcanzadas por esta norma son los también mayores de 13 años, y por los mismos motivos que vimos, que estábamos hablando en el caso de la restricción de capacidad. ¿Bien? Bueno, esto es lo último que nos queda para esta clase. Chicos, me habían preguntado la clase anterior, no sé si ya hablaron me acabo de acordar, del tema, los menores de 13 no. Los menores de 13 no. Igual que para la restricción de la capacidad, tienen que ser mayores de 13 años. Me preguntaron, el parcial. Y hablé con la doctora, no sé si ya hablaron con ella, porque yo la clase pasada, ni bien habíamos terminado, yo hablé con ella para decirle que me habían consultado, y yo tengo entendido que el parcial es el 13, chicos. Así que bueno, era para sacarles esa duda, no sé si ya lo habían hablado, si quieren consultarlo por las dudas con la doctora, pero yo tenía entendido que iba a ser el 13. ¿Bien? Es una persona menor de 13 años. Ya nos había mandado al campus que era el 13, profe. Bueno, buenísimo, buenísimo. Cumple 13 años, se la declara incapaz como excepción de nada. Axel, tu pregunta que estoy viendo, se le declara incapaz como excepción o recién cuando cumpla los 13, pero ¿por qué le declararíamos con incapaz? ¿Por qué lo declararíamos incapaz un menor? Absoluto, sí, imagínate que no se lo declara incapaz, no se le restringe la capacidad a un menor, porque dijimos que este menor todavía tiene posibilidades por la evolución del crecimiento normal del humano, ¿no es cierto? Tiene posibilidades de que evolucione en esa,
discapacidad que tiene, ¿por qué la declararíamos incapaz absoluto si todavía tiene posibilidades hasta antes de para la restricción de la capacidad, tiene posibilidades todavía de evolucionar? No creo que alguien lo declare por excepción antes de los 13 años. No, tienen que esperar sí o sí a ser mayor de 13 años, y tiene que ser una incapacidad absoluta. Por ejemplo, yo conozco casos donde se ha declarado la incapacidad absoluta, por ejemplo, un chico que tuvo un accidente, estaba comiendo, y se atragantó con la comida, porque estaba jugando con la comida, y quedó en estado, digamos, de coma, por decirlo de alguna manera. En realidad no es estado de coma, no me acuerdo del síndrome exacto, el diagnóstico médico exacto, pero quedó postrado en una cama, tenía 13 años de edad, vivió como 10 años de esa manera, en la cama. Los médicos decían que le escuchaba, que él no se podía expresar por ningún medio, pero sí, por ejemplo, lloraba, pero bueno, no podía hacerse entender. Ese es un caso, un parapléjico, sí, no sé si no es cuadripléjico, porque cuadripléjico puedes conservar la función cerebral, y parapléjico no lo sé exactamente. Este chico no se podía, de hecho a veces tenía los ojos abiertos o cerrados, tenía la capacidad del sueño y la vigilia, digamos, como que vigilia, perdón, pero no se podía comunicar bajo ninguna forma con el mundo exterior. Y entonces esa persona tenía una declaración de incapacidad absoluta, porque no había alternativa. Por ejemplo, para que se entienda, un caso que la persona quedó incapacitada absolutamente y siendo un menor. Tiene que ser un caso sumamente extremo como ese, chicos. O sea, si un chico tiene algún tipo de deficiencia, nunca le van a declarar incapaz absoluto antes de los 13 años, y muy probablemente que no lo hagan antes de los 18 años, es muy raro. A lo sumo puede llegar a tener una restricción de capacidad porque qué sé yo, porque el chico quiera ir y no sé, pedir una emancipación para casarse, entonces bueno, no, pero antes que eso no, es muy raro. Pero si funciona la actividad... No. Ese chico fue declarado incapaz, Brisa. No, ese chico no es que tuvo una lesión medular. Sí, estaba jugando con la comida, se empezó a ahogar porque se le fue como la comida por el otro tracto, por decirlo de alguna manera, y quedó sin oxígeno durante no sé cuántos minutos exactos, no les podría decir, y eso le afectó el cerebro, y claro, ahogamiento cerebral, le afectó el cerebro, y bueno, y quedó así el chico. Estado Así que tengan mucho cuidado con la comida. ¿Cómo? ¿Estado vegetativo o no? Sí, es como un estado vegetativo, exactamente. Lo que era particular, capaz, no sé si es particular o no, porque yo no conozco tampoco tantos casos médicos, pero este chico tenía digamos, el sueño, los ciclos del sueño los respetaba. Vos sabías cuando el chico estaba despierto o estaba dormido, pero no se podía comunicar. Digamos, dormía y estaba despierto como, digamos, más o menos cualquier persona normal, abría los ojos y los cerraba, y también lloraba a veces. Él como que entendía, ¿se entiende? Es como que vos le hablabas y él entendía, pero no se podía comunicar, no tenía forma de hablar. Terrible, chicos. Es una experiencia terrible, la verdad, para esa familia. Pero bueno, para que se entienda, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos veremos la próxima clase. Espero que les haya servido. Voy a pasarle esto, porque yo me olvidé de pasarle el otro power a la doctora para ver si lo subía al campus. Pero bueno, como sé que ahora graban las clases, no sé si ahora la doctora está subiéndolos. Así que, bueno, les mando un saludo. Muchos éxitos para el estudio. Yo igualmente la próxima... Sí. ¿Sabes la modalidad del examen? ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para completarlo? Porque creo que de eso no aclararon nada. ¿Sabes qué? No,
que eso todavía, no sé si de hecho está decidido. No me atrevo ni siquiera a decirte algo porque no, tenía entendido que no querían que fueran un multiple choice, pero la verdad es que no sé, porque capaz que te digo eso y termina siendo multiple choice, no se definió nada. Eso, por Claro, lo porque menos viste que algunos vamos turno mañana y turno tarde. No sé cómo es los horarios para entrar a hacer la tarea, viste que es como por tiempo. Tengo entendido. Claro, por lo general lo que se estuvo manejando, pero esto todo prueba y error, lo que se estuvo manejando siempre era respetando los horarios de las clases, o sea, cada uno tenía el examen en su horario. Puede pasar que unifiquen, no quiere decir que vaya a ser así, pero hasta donde yo tenía, por lo menos el cuatrimestre pasado fue de esa manera. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, fue multiple choice y se respetó los horarios de cada uno. Después, no sé si en el recuperatorio creo que fue múltiple choice y dos o tres preguntas a desarrollar. La modalidad todavía no está determinada. No sé si va a ser oral, no tengo ni idea, la verdad. No podría decirles. ¿Bien? Gracias, profe. Profe, tengo una De nada, chicos. Bueno, sí. Porque no entendí mucho lo de los chicos de síndrome de Down. Tipo, si estos chicos, no hablo de incapacidad absoluta, sino que más que nada que ponerle, son menores de 13 y tienen síndrome de Down y no sé, no pueden hacer X cosa. No sé, ¿qué pasa con eso? Y se les restringe la capacidad. Ah, pero se le puede restringir igual. ¿Pero qué? ¿Vos me decís de menores de 13? Perdón, porque se cortó. Claro, sí, menores de 13. Ah, no. A ver, la ley es clara y dice que a los menores, o sea, tenés que ser mayor de 13 años para poder hacer este tipo de cuestiones. A ver, puede suceder que haya, qué sé yo, como este chico, si hubiese sido más joven, capaz que muy probablemente le hubiesen restringido incapacitado antes. Hay que ver los casos. La verdad es que no te podría responder en caso de un chico Down, porque no conozco a fondo la enfermedad ni nada, de cuánto. Sé que tienen graduaciones de incapacidad, y que de acuerdo a esa, porque hay Downs que son incapaces casi, no absolutos, pero tienen restringida casi toda la capacidad, otros que pueden ir a trabajar, que se pueden desenvolver, que actúan, que tienen un trabajo, a eso voy. Entonces, depende de eso. Muy probablemente casi toda la gente Down tenga una restricción de capacidad, pero capaz hasta que no cumplan, se respeta ese grado de desarrollo de los menores hasta los 13 años, o porque la ley ha considerado que someter a menores, porque siguen siendo menores, a un proceso judicial, como yo les comentaba, independientemente de que ya de por sí demuestren la incapacidad y que hasta tengas un médico que te diga, este chico no va a evolucionar en este aspecto, va a seguir así, tenga 13, tenga 18, tenga 50, la ley considera que no es apropiado y que le da, digamos, esa posibilidad hasta que evolucione hasta los 13 años. Por ejemplo, puede ser que se haya tratado desde ese punto de vista. Igual eso no quita que en casos sumamente puntuales vos lo puedas pedir y el juez te haga lugar, ¿bien? Claro, sí. Siempre que sea en pos de la protección del menor, por supuesto. O sea, básicamente bueno, chicos, la ley dice eso, pero vos podés tener un caso puntual que nada, que menores de 13 puedan tener incapacidad. Por supuesto, vos podés que por alguna situación muy específica solicitarla, porque lo necesites, no lo sé, por ejemplo, que lo necesites porque tengas, qué sé yo, que vos no seas el padre y que tengas que sacar al chico del país, entonces puede darse un montón de situaciones que capaz vos puedas llegar a pedir la incapacidad por una causa u otra. Después el juez verá y analizará si le da lugar o no le da lugar, o aplica la ley neta, y dice, no, esta persona todavía no tiene 13 años, así que yo no le voy a ni restringir la capacidad ni declararlo incapaz, absoluto. Entonces, o puede ser que tome los principios de los derechos del niño, de la Convención sobre los derechos de la discapacidad, de las personas con discapacidad, y considere, en base a estos principios, que se necesita un resguardo de la situación del menor,
por la situación que presenta, debido a lo que dijeron, bueno, los médicos, el equipo interdisciplinario, que es conveniente, hasta, por ejemplo, que se las restrinja por una X cantidad de tiempo. ¿Entendés? O sea, se pueden dar muchos casos, siempre buscando lo mejor para el menor, por supuesto, porque ahí interviene también la Convención sobre los Derechos del Niño, interviene la de la discapacidad, intervienen las normas de familia, o sea, son un montón de normas que confluyen y que, bueno, de todo eso se puede tirar por un lado o para el otro, dependiendo del caso. Genial, muchas gracias, profe. De nada, chicos. Bueno, espero que tengan lindo día y bueno, cualquier cosa la semana que viene nos hablamos y si les quedan dudas, las vemos ahí. Saludos, chicos. Saludos, profesora. Hasta luego.